Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Los Sangonautlas. Para los que ya nos conocen, yo soy Pedro Isaías, el pokeviolinista. Está con nosotros Alberto Torres Cholocozzi, el director, y José Sebastián Villanueva, el clarinetista. Nosotros somos un grupo de músicos que hablamos de músicos para músicos, ¿no es cierto? Es para toda gente. Si usted no es músico, escúchenos, porque puede ser que usted tenga un talento escondido que no sabía que tenía. Bueno, en este nuevo programa, como podrán observar, tenemos una bonita locación gracias al señor David Martínez del Razo, quien es presidente de comunidad del municipio de Santa Cruz Tlaxcala. Todo esto es gracias a su apoyo que nos ha podido brindar, al cual estamos inmensamente agradecidos. Es un lugar muy bonito, estamos en el pueblo de Santa Cruz, un lugar maravilloso que tienen que venir a conocer. Y en la producción está Productores México y Crea Podcast con mi buen amigo César Valentín Solís Guzmán, el Sangonautla honorífico, así lo vamos a conocer de ahora en adelante. Como pueden ver, mucho ha cambiado de nuestras primeras transmisiones y todavía se va a poner mejor. ¿Qué les puedo yo decir? Pero aquí creo que tenemos un público un poco más cementado. Para los que no nos conocen, vamos a hablar de una obra y de un compositor. En esta ocasión nos toca hablar de Silvestre Revueltas y Esquinas. ¿Quién fue Silvestre Revueltas? Si ustedes quieren saber quién fue Silvestre Revueltas, tienen que darse una vuelta a nuestro nuevo podcast, el Panal de los Sangonautlas, donde estamos abarcando biográficamente a los compositores. Y esta es como una ramificación de ese programa en el que vamos a seguir ahondando en él. Brevemente les puedo decir que Silvestre Revueltas Sánchez era un compositor nacido en Durango en el año 1989, el último día del siglo. Ahí ya se vaticina que este tipo era casi como un dios bajado del Olimpo que nos dio el regalo último del siglo. Y se va a poner bueno, se va a poner muy muy bueno. Entonces, Silvestre Revueltas. ¿Quién era Silvestre Revueltas? Era un violinista, le pese al quien le pese, bien chido. Un compositor, un director, un gran humano y que tal vez no conocemos tanto como quisiéramos nosotros y que definitivamente deberíamos conocer más todos los mexicanos porque nos representa a todos con su música. Bueno, para no hacerles el cuento largo, en la época de 1930 a 1933, Revueltas escribe 3 poemas sinfónicos, vamos a llamarlos poemas sinfónicos, aunque para él no existía esa concepción como tal, los cuales son Cuauhnáhuac, Esquinas y Ventanas. De Cuauhnáhuac, le vamos a preguntar a Sebastián, ¿qué nos quieres decir de Cuauhnáhuac? Bueno, un saludo a todos nuestros escuchas. Qué bueno que en esta segunda temporada nos siguen. Bien, de Cuauhnáhuac de Revueltas, si no mal recuerdo, originalmente es una obra para orquesta de cuerdas. Cuauhnáhuac es el nombre originario de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y va a decir que pues, es una obra que compone en los años 30, su primer poema sinfónico, donde pues su personalidad ya está implícita. Pero creo que lo que vamos a abordar en esta ocasión es sobre Esquinas, creo que es su segundo poema sinfónico. Y como mencionaste, Revueltas no tenía esta concepción romántica del 19 del poema sinfónico, o sea, para nada pretende eso, sino simplemente es una esquematización convencional. Entonces, Esquinas es uno de los poemas sinfónicos, entre comillas, de Revueltas, donde él plantea, o bueno, demuestra su maestría en lo que era la vanguardia musical de los años 30, muy propiamente del continente americano. Digo esto porque, si no mal recuerdo, en 1929, Silvestre Revueltas fue miembro de la Pan American Association of Composers que había fundado Edgar Varese en Nueva York. Es importante enfatizar quién fue Edgar Varese. O sea, él era un compositor francés que se radicó en Estados Unidos en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Y él fue alguien que en los Estados Unidos empezó a propagar toda la vanguardia que se creara en esa época. Y justamente cuando Revueltas estudió en los Estados Unidos,
es ampliamente seguro que él haya asistido a un concierto que tuvo el patrocinio de los conciertos de Edgar Varese. Esto lo digo porque la obra que vamos, Esquinas, que retrata las calles de México, o sea, en las esquinas cuántos sucesos no pueden... Hay muchas realidades en las esquinas de las calles, ¿no? Entonces, esta obra de Esquinas Revueltas lo que plantea es querer retratar alguna esquina en el centro de la Ciudad de México, donde hay todo un montón de escenas, quizás hasta surrealistas, si podemos definirla medianamente así. Y bueno, ¿tú quieres decir algo, Pedro? Claro que sí. Ahorita vamos a meternos bien con Esquinas. Va. Quería hablar de estas 3 obras porque generalmente van a encontrar estas 3 obras como de un mismo periodo. Acerca de Ventanas, si se dan cuenta, estos 2 títulos de Esquinas y Ventanas, pues no dicen mucho a alguien que va a comprar un disco de música, ¿no? O sea, tú te compras un disco de música y dice Ventanas. ¿Y qué te imaginas, no? O sea, lo que estás diciendo de esquinas, ahorita vamos a hablar por qué son esquinas. Ya bien lo dijiste, habla acerca de las esquinas de la ciudad. Pero, Beto, ¿quisieras decir algo acerca de esta obra Ventanas o de este compendio de obras como época de revueltas? Claro, mira, es bien importante, como dices, del 30 al 33, que estas obras son del mismo periodo, pero son tan diferentes en su concepción. O sea, ahorita vamos a decir por qué, ¿no? Porque Esquinas es recibida con un poco de frialdad, ¿no? Pero importante, Cuauhnáhuac es una de las obras que se está tocando, que se toca más que Ventanas y que se toca mucho más que Esquinas. Uh-huh. Y que obviamente representa un lirismo más revueltiano. Quizá la parte de Ventanas y de Esquinas es, como decía Sebastián, representar no de manera nacionalista, porque estamos hablando que Revueltas no era nacionalista, sino representarlo de una manera más geométrica, de cómo Revueltas concebía estos espacios. No, al contrario de Moncayo, ¿no? Que Moncayo, muros verdes, todo lo que tenía que ver con naturaleza, Matzinac, ¿no? y todo esto, ¿no? Que era la concepción de cómo Moncayo veía estos paisajes naturales. Y Revueltas lo ve de una manera totalmente, pues, digamos, paralela a su modo. Sí, claro. Aparte, como dices, o sea, las 2 visiones, ¿no? La naturaleza y Revueltas era un hombre de industria, por así decirlo, ¿no? Un hombre de ciudad, aunque no nació en la ciudad, pero este nacimiento de las máquinas, de las instituciones, de las empresas, del concreto en las ciudades, es algo que cuando él llega de Santiago Papasquiaro, me imagino que no estaban en las mismas calles como estaban en la ciudad en ese entonces, ¿no? O sea, imagínense obviamente, Revueltas ya había conocido otro mundo también. Revueltas estudió en Estados Unidos, pero es diferente la concepción musical, como bien lo dices, en tanto naturaleza y a lo abstracto que se remite Revueltas con estos temas de esquinas y ventanas, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar, este programa es especial para hablar de Esquinas. Esquinas es una obra que no sé por qué no se toca. Yo sí sé por qué. Ahorita lo voy a decir. Yo sí me puedo imaginar. Creo que todos lo imaginamos aquí. Bueno, sí lo puedo imaginar, pero aún así, o sea, ¿por qué no se toca? No es... ¿O por qué no se graba? Solamente hay una grabación de esta obra. Afortunadamente. Afortunadamente. Y una muy buena grabación, por cierto. Afortunadamente. Con un muy buen director, con un muy buen afortunadamente. director, afortunadamente. Sí, no fue como la primera versión del Sensemaya con Stokowski, que estaba en 4/4. Oye, pero esa es una grabación para la posteridad, ¿no? Es una grabación en 4/4. Es un gran logro. Es un gran logro. Es un gran logro, o sea... Sí, no le quito el mérito a Stokowski, ¿no? Pero bueno, ahora sí, Sebastián ya estaba hablando un poquito de qué es Esquinas, pero cuéntanos ahora sí un poquito más a detalle qué quiere decir Revueltas con esa de Esquinas, o Beto, a ver. No, yo nada más quiero comentar, sé que Sebastián lo va a hacer, solo quiero hacer la introducción. Ok. Esquinas es de 1931, revisada en el 33, 33. Estrenada, la versión del 31, estrenada el 23 de agosto de ese mismo año, del 31, con la Orquesta Sinfónica de México. Sí. Y yo agregaría que la dedicó a su esposa, a Revueltas, a Angélica. Ah, sí, Bueno,
Bien, para entender el planteamiento que Revueltas nos presenta en Esquinas, tenemos que hacer un paréntesis y, bueno, ya decía brevemente sobre Edgar Varés. Edgar Varés en verdad es un músico que es necesariamente tener un poco de noción sobre este artista por la vanguardia que él empezó a gestar en los Estados Unidos y posteriormente se empezó a diseminar en todo el continente americano. Cuando él llega a los Estados Unidos, él viene con un planteamiento de que aquí en América se tiene que hacer una forma auténtica de creación musical que nada tenga que ver con los europeos. Claro, es muy idealista, podría ser muy debatible si lo consiguió o no, pero plenamente él sí se objetivó eso. Y por eso fundó la International Composers Guild y después se convirtió en la Pan American Association of Composers. En esta, Revueltas y Chávez serían los representantes de México. Por ejemplo, Heitor Villalobos, de Brasil, lo mismo, ¿no? Con Brasil. Y así habría con prácticamente representantes de Cuba, Argentina, Colombia, etcétera, etcétera. Bien. Varés, por ahí a finales de entre 1915-20, en 1915-1920 compuso una obra gigantesca, la obra más gigantesca que yo me refiero en la orquestación que he conocido, que se llama Américas, Amériques en francés. Y esa obra básicamente es el mundo de las máquinas, la industria pesada, el estrés de una ciudad en movimiento, como lo era en aquel entonces Nueva York. Porque en Américas es una representación subjetiva de lo que es Nueva York con toda su potencia industrial, ¿no? Yo creo que Revueltas en su estancia en los Estados Unidos a fuerzas tuvo que haber escuchado alguna obra de Varés, sino inclusive específicamente esta, la de Américas. Cuando él ya está aquí en México y es consciente del movimiento estridentista, que es tal cual un movimiento artístico de vanguardia en las artes plásticas, posteriormente Revueltas sería su representación en la música. Entonces, él, al escribir Esquinas, hace como una analogía de lo que hizo en Varés con Américas, nada más que Esquinas es la Ciudad de México. Sí, claro. Es plenamente Ciudad de México. Yo diría quizás en el centro. Y en ese centro, pues, o sea, imagínense ahí en Madero, en el Zócalo, bueno, pues ahí se pueden hacer su imagen abstracta y puedes ver pues a peones, obreros, negocios ambulantes. Y es que en esta obra ahí se encuentra todo, ahí hay chiflidos, hay de repente las terceritas rancheras para decir, esto es una cantina, pero realmente en esta obra Revueltas no quiere decirte, sí, mira la lírica nacional, no. O sea, es toda una amalgama de cuántos sucesos en las esquinas de las ciudades al mismo tiempo están sucediendo a la par. Entonces, para los que nos ven de fuera, brevemente les quiero comentar que el centro de la Ciudad de México es un caos. De hecho, tanto que es un caos, que no es el centro histórico, es el centro histérico. Es el centro histérico, exactamente. El centro histórico de la Ciudad de México. Sí, y precisamente esta obra es muy histérica, ¿no? Sí, empieza con los superagudos del pícolo y cuánta cosa, ¿no? El estrés, o ya desde que el corno está anunciando sus primeros compases. Ahora, estamos hablando de 1931, o sea, ¿cuánto ruido podía haber en la ciudad comparado con lo que hay ahora? Sí, no, y quiero comentar, que bueno que estamos hablando de esta parte, que el público cuando se da el estreno, el público esperaba, como estábamos hablando del nacionalismo y todo es bonito y romántico, esperaban que esta composición de Revueltas fuera esa esquina representada por este charro cantándole a la china poblana. Qué bonito es el cielo de mañana, ¿no? Como sea la canción. Entonces, es importante saber que cuando empezaron a escuchar esto, la gente decía, pues, what the hell, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué es esta obra? ¿El maestro está borracho? ¿El maestro enloqueció? Y probablemente estaba borracho. Podría estar, pero eso es algo que no nos toca juzgar, ¿no? Bueno, el asunto es que la gente la recibe con comentarios muy polarizados. Y entonces, el Gráfico, un periódico, en un encabezado protesta, pero son encabezados como Homero leyendo chistes finos. No le entiendo. Entonces, el Gráfico, en su encabezado dice, México no es tan feo.
O sea, imaginen cómo lo recibe la gente porque esperaban partes nacionalistas. No, y Revueltas acaba de regresar. Imagínate cómo le... O sea, vengo a expresarle mi arte a mi pueblo. Y muchas gracias, pero ahí luego sigue participando, ¿no? O sea, fue el recibimiento que le dimos. Pero afortunadamente es que Revueltas tenía sus convicciones fuertes y no se dejaba ver que si ya la crítica me hizo pedazos, híjole, me voy a llorar, a acariciar a mi gato en mi casa, ¿no? No me importa, es mi obra, es mi concepción, yo soy Silvestre Revueltas y esta es la música que obviamente sabemos que, al igual que Ludwig van Beethoven, la música estaba adelantada al tiempo de Revueltas. Sí. Es tanto así que ahora las estamos retomando. Bueno, por favor, directores de orquesta, colegas, músicos, hagan esquinas, programen esquinas, ventanas. Ya, la música que ni es de Revueltas, Noche de los Mayas, música para charlar, redes que son editadas por Limantur y por cuanta persona quiso hacerlo. Eso no es Revueltas, no es un Revueltas puro, no es Revueltas, para mí. Ya sé que ustedes me van a criticar y está bien, critíquenme lo que quieran. Hagan música de Revueltas, de verdad. Hasta el homenaje a García Lorca ha sido manoseado y cambiado por muchísimas editoriales. Entonces, vamos a hacer esquinas, vamos a hacer ventanas, vamos a hacer la música que realmente Revueltas A mí, nos ¿qué deja. más me gustaría que hacer esquinas? Nomás me falta una orquesta. Sí, Bueno, Y pues luego hay que- la bueno. instrumentación también está y la partitura, bastante- que eso es Ah, algo la claro, partitura. que sabemos que- Vamos sobre este tema, a ver. Hay dos versiones de esquinas. La primera, Es mal la chida. recibida. Es Y la chida. es la Como chida. todo. O sea, las versiones originales de Revueltas, perdón, las revisiones, yo siento que Pero Revueltas quiso esta meterle revisión de fue más. hecha por el propio Revueltas. Por eso voy. Pero hay revisiones, por ejemplo, Renacuajo Pasador tiene una revisión, Itinerarios tiene una revisión. Sí. Perdónenme, las segundas, o sea, como dicen, las segundas partes no son buenas. ¿Pero qué le pasaba a Revueltas? No, no sé, cabrón. no, O sea, yo me gustaría decirte, ¿sabes qué? Mira, ¿Saben por qué se hizo esta revisión? O sea, ¿cuál fue la motivación de Revueltas? ¿Que agradarle a la gente, agradarse al mismo? No, pues yo creo que como para agradarle a la gente, no creo que el maestro dije, ay, les voy a agradar a los Yo que-". tampoco, No pero creo. tampoco creo que para agradarse a él. Igual no. y por la instrumentación, porque yo creo que uno de los principales problemas de esta obra es la instrumentación. Sí. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo es esta primera versión de Esquinas? ¿Qué es lo que nos cuenta? Bueno, la primera versión de Esquinas es una obra en 2 movimientos. Y lo que ampliamente diferencia la primera a la segunda versión es que en la primera versión hay una soprano. Y la soprano, su labor dentro de la orquesta es básicamente como fuera otro instrumento en la orquesta. No es que sea precisamente una obra para soprano y orquesta. Ni siquiera recita la soprano algún texto. Es simplemente una vocalización que dentro del contexto de que en estas esquinas pasan un montón de tragedias. Bueno, cuando te ves a un desamparado o una mujer que no encuentra a su hija o vayan ustedes a ver qué, es un lamento, porque la parte de la soprano es llanto, así, me estoy desgarrando, no encuentro, no me hallo en estas esquinas. Entonces, creo que eso es un elemento que a mí me encanta. Digo, es muy mi interpretación subjetiva, pero creo que ayuda a potencializar lo que quiere decir Yo Revueltas. quisiera comentar algo. Perdón, es que mi imaginación de repente es tremenda. Digo, qué bueno que en ese momento no estaba Yoko Ono. Imagínense Sí, no, qué cosas, ¿eh? escuchar a Yoko Ono ahí gritando, Sí. ¿no? Hubiera sido una genialidad. Igual era fan de Yoko Ono. O sea, nadie va a saber. Es que yo entiendo a la gente. O sea, entiendo a la gente porque entiendo incluso este encabezado de México no es tan feo, ¿no? Pero es la falta de visión, o sea, porque uno de primera instancia pone esta obra y va a ser desagradable a primera impresión, porque empieza súper estridente, con súper agudos, con un ritmo insistente, si queremos verlo así. Y este tipo de cosas como que parece que es música muy agresiva para el espectador. Sin embargo, hay que ver que el mundo estaba en guerra en esos entonces. O sea, acababa de pasar la guerra. Aquí en México estaba pasaba a pasar la guerra cristera. O sea, la Primera Guerra Mundial, se vaticinaba la Segunda Guerra Mundial. A Revueltas se le ocurrió meterse en la Guerra Civil Española. O sea, desastres por todos lados, ¿no? Entonces, este ambiente no es tanto como el que tal vez el público buscaba de, ay, queremos que todo sea bonito y apacible. Pero también porque los tenían acostumbrados a ellos, la música en ese momento. Se estaba haciendo una revolución, digo, también una revolución musical
para llevar la parte de nuestro país a la capital vista en poemas, poemas musicales. Lo llamo poemas no porque sea la concepción ni la construcción, sino como este lienzo plasmado, ¿no? De lo que se vivía en provincia. Pero la gente esperaba eso. Por ejemplo, decía y pensaba, a lo mejor la gente ya desde que vio a la cantante, y discúlpenme, yo sé que los cantantes para sus atuendos son especiales para selección. Han de haber dicho, oye, ¿por qué no viene vestida de china poblana? ¿O por qué no viene con trenzas? O sea, todos los comentarios importantes porque recordemos que también la música estaba dirigida también ya para el pueblo, no solamente ya para quien podía pagarlo. Entonces, si los comentarios eran polarizados, pues era justamente porque no entendían qué estaba pasando, porque la gente los tenía acostumbrados a esta parte romántica y desde las canciones rancheras, ¿no? Ahí está Ponce que puede incluir, no, cuiden su vida en su poema, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que es importante que pensaban que Revueltas era como del mismo corte, pero Revueltas ya venía de otro lado y venía con otro entendimiento, de una metrópoli tremenda, ¿no? Sí, imagínense, o sea, simplemente conocer en ese entonces a Baré era una cosa, o sea, pues, estamos hablando del compositor más vanguardista del siglo XX tal vez, Sí, y él ya conocía, o sea, ya, pero también es un sentimiento que ya traía dentro de él, ¿no? Y yo podría agregar de que justamente en los Estados Unidos el primero que empezó a difundir la música de Silvestre Revueltas fue Edgar Varese. Sí. Por Sí, parte de esta asociación que junto tenía. con Stokowski, ¿no? Sí, Stokowski también. pero bueno, él sería un poquito después. Sí. Pero, o sea, el mérito fue Edgar Varese fue el que dijo, este es un genio. Sí. Este tiene que venir ser parte de mi liga de compositores panamericanos y todos estar en la vanguardia. Y como bien dice siempre Sebastián, ¿por qué siempre tiene que ser alguien de fuera el que reconoce el talento del mexicano, ¿no? Sí. No vamos a ahondar ahorita en las penurias de la vida de Revueltas porque esta no es la época de su vida. En esta época empezaba a componer, imagínense, estas sus primeras obras y Revueltas ya estaba escribiendo obras geniales. A mí también me gusta mucho más la primera versión. No sé si aquí hay alguien que le guste más la segunda versión. Creo que no. Pues mira, digo, sí es catastrófico. Bueno, es que no vayan a pensar las personas que nos ven que lo magnifico, pero pues sí tiene cosas que dices, no, o sea, no es tan mala. No era necesario. Sí, no era Pues necesario. exacto, creo que es eso, no era necesario. Sí, había unos remates que están en medio de otros que me hacen así como que se escuchaba mejor antes. Bueno, yo yo sé que cuando alguien la quiere hacer, vamos a incluir a Yoko Ono en la parte de la voz y decirle, mija, sí te imaginas, ¿no? Te imaginas así haciendo Yoko Ono en México, haciendo esquinas de Revueltas, primera versión. Ah, yo bueno, si pasara algo así, qué cosa, se volvería una obra internacional, ¿eh? Claro, los reflectores, y de broma, los Sí, reflectores pero estarían sobre estaría- esto. No estaría tan mal, ¿eh? Sí. Ahora que lo estoy pensando. Hay que ser visionario. Sí, muy visionarios. Pero bueno, esto es Esquinas. Tal vez nuestras palabras no alcancen a decir exactamente cómo se escucha porque es un lenguaje muy raro. No podemos hablar acerca de fragmentos en específico porque, como bien he dicho, Revueltas es como un collage de cosas. Son ideas que vienen y van, tonalidades que se mezclan, ritmos mezclados. O sea, es toda la algarabía de la vida. Justamente yo añadiría que la juxtaposición, encimar, o sea, de repente una melodía que, sí, muy bonito, y algo le encima, así, quítate. Y super trombones Sí, y tarola y no sé cuánta cosa le puse aquí al compositor porque algo muy triste es que yo no tengo dinero y no puedo comprar este tipo de obras que están registradas en otros países, ¿no? ¿Qué pasa con las versiones de Revueltas? Solamente hay una grabación de esta obra que es con el maestro José Luis Castillo. Por favor, vayan al blog de Sebastián. Vamos a dejar el enlace. Descarguen este disco. Si pueden, cómprenlo. No sé si todavía haya tiraje de este disco. Si lo hay, cómprenlo. Perdón, Pedro, que te interrumpa. Yo recientemente antes de la pandemia, pero a principios de año me tocó estar buscando unos discos. Yo la verdad prefiero lo físico. Sí, los discos, los libros, porque nada tan complaciente de quitarle el papelito. el papelito y leer el booklet y todo Sí. eso, ¿no? Había todavía muy buenos ejemplares, varios, en esta tienda, no sé si pueda decir marcas, pero mejor no lo voy a hacer.
Esta tienda que está sobre 5 de mayo en la Ciudad de México, que tiene nombre de un ¿Pacifista? de un pacifista. Ajá. Del Indostán. Entonces, pueden conseguirla ahí. Y de hecho, si todavía está en existencia de las mismas tiendas del pacifista, pueden pedirlas y se los pueden traer. Y había bastantes buenos ejemplares Sí, todavía. nos pueden enviar unos porque yo no tengo el mío físico. Pues hay que ir a comprar, Les agradeceré No seas mucho. codo. No, bueno, es una grabación increíble. Sí. El maestro José Luis Castillo con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Wow, o sea, yo no sé de dónde salió esta orquesta y este director porque hicieron un trabajo espléndido. Bueno, Con no, todo la ese orquesta, disco. digo, ya que estamos hablando, la orquesta es maravillosa y ahora Sí. con el director que tiene, que le ha llevado a muchas giras y que ha estado haciendo obras muy buenas, ¿no? Mahler, han estado trabajando súper duro. La verdad es que la orquesta de la Universidad de Guanajuato, mis respetos, es una de las mejores orquestas del país. Debe grabar más y nos debe pasar las partituras de esquinas. Pero bueno, ¿por qué creen que esta obra, a ver, Sebastián, por qué crees que esta obra no se toca? Mira, ahorita hasta el momento lo que hemos mencionado son las impresiones del público que lo escuchó. Pero también hay otra realidad apática del músico intérprete mexicano que desprecia la música mexicana. Eso es una realidad. Entonces, digo, hay excepciones, creo yo, Beto, tú, yo, digo, creo que hemos hecho en nuestras posibilidades difundir la música mexicana, interpretarlo de la mejor manera, pero realmente no es suficiente. Lo que voy es de que si Esquinas, Ventanas, entre otras obras de Revueltas no se tocan, es porque muchos quieren ese Revueltas nacionalista que creen que es la noche de los mayas, Ensemayar, Redes, música y te dan cuenta que no, Revueltas no es eso. Revueltas es una personalidad más complexa, con X. Pero qué difícil, o sea, encontrar un Revueltas nacionalista, ¿no? Porque realmente eso no existe, ¿no? O sea, Revueltas es Revueltas. Sí, exacto. Y por ejemplo, de decir que La Noche de los Mayas es una obra nacionalista nada más porque lleva la palabra mayas en el título, o sea, Sí, cuando la inmensa mayoría no sabe ni... Bueno, tiene una idea muy romántica de los mayas, ¿no? sí. Y en la misma película, o sea, habla de un El México encuentro de que ni un existe, blanco ¿no? con una india, ¿no? Mira, para los que no lo han visto y no conozcan, La Noche de los Mayas fue una película que musicalizó Revueltas, que es prácticamente Pocahontas con mayas. Sí, así, para hacérsela corta. Bueno, Bueno, pero es muy buena, de verdad. Pueden conseguirla en estas tiendas. Es que hay muchas marcas, pero bueno, en estas tiendas grandes, en estas tiendas, Dilo, voy a decir dilo. el nombre, Mix Up. Sí, tú dale. No sé si todavía, Híjole. creo que ya Creo que pertenece a ya Apple, ni ¿no? existe. Creo que pertenece a Apple, pero bueno, Mix Up en su así de películas, su catálogo tiene películas mexicanas y sacó la Cineteca Nacional, sacó Redes. También pueden comprarlas, se las recomendamos. Noche de los Mayas, Vámonos con Pancho Villa, Que viene mi marido. marido. O sea, hay películas muy buenas de Revueltas. Compre Noche de los Mayas. Sí, yo sé que se escucha chistoso que es la Pocahontas versión maya. Está muy bien, pero vea la película. La verdad es que es importante porque aparte es nuestro cine, no como No Manches Frida, que por cierto es una lanísima la que le invirtieron para lo que están dando. Andas filoso con los fideicomisos, ¿eh? Ya te vi. Pues es que, o sea, entiendes, no le puedes dar 10 millones de pesos a una porquería de película, que aparte la gente dice, oh, es que es una gran, se va a quitar el cine nacional. Perdón, el cine nacional se murió desde hace mucho. O sea, sí se hacen buenas cosas de repente, pero no voy a tocar ese asunto porque son Porque cosas... me caliento. Porque sí, lo quiten, no los quiten, Bueno, sabemos que... ¿tú por qué crees que no se toca? yo quería Ajá. responder eso. Mira, es porque, aparte de que tenemos una imagen estereotipada de Revueltas y de su música, también está el aspecto que el músico mexicano prefiere tocar la música europea, la música más excelsa, académica, como quieran llamarlo, y cuando dicen, música mexicana, simpática. A Mexican Curious. Ajá. Punto. Sí, es es eso. O sea, y pese a que hemos dicho que Revueltas es un genio, que todo lo que sale de su pluma es genialidad, no importa para hacerles cambiar al instrumentista o bueno, al alumno que va a la escuela, a las... O sea, tú te vas con qué es la gente. O sea, Sí, en general es la el gente. instrumentista tiene gran culpa. Ajá, a Yo ver. voy con lo siguiente. Sí, es culpa del instrumentista, Ok. pero
es culpa del director, También. es culpa agenda, de quien agenda los conciertos, ajá, de quien dice que vamos a tocar, ¿no? Pero creo que la importancia también es que nosotros como artistas debemos de apoyar a nuestra música. Y creo importante también en esta cuestión de no exigir un Revueltas, de pensar que Sensemayá es la obra cumbre de Revueltas. Puede ser, o lo es. Pero también hay que conocer que Sensemayá viene de un trabajo previo que pueden hacer incluso en Batik, Ujú. que pueden hacer en alguna de estas obras, esquinas, ventanas, obras tan geniales del compositor, ¿no? Y que obviamente tuvieron un proceso. ¿Por qué no queremos entender al Revueltas que nos está hablando en este periodo? ¿Por qué queremos romantizarlo? Porque ese es el problema. Queremos romantizarlo. Y si la música de repente nos incomoda, es cuando le decimos no. Otra cosa importante, y voy a recalcar lo que dice Sebas, el problema es que tenemos a los compositores europeos aquí, digo, no voy a descartarlos, yo soy beethoveniano de corazón, ¿no? Y de nombre también, Y ¿no? de nombre, pero imagínate, no podemos decir que Stravinsky, un ejemplo, es más alto No. que Revueltas, o incluso que la música de nuestras comunidades, ¿no? O sea, el asunto aquí es que tenemos que reeducarnos, y sí, se escucha fuerte la palabra, pero tenemos que reeducarnos para darle el mismo valor, el valor a nuestra música, porque nosotros mismos, por esta cuestión de que nos han hecho creer que los compositores europeos o que se tocan a menudo en las orquestas más grandes, son mejores que los que tenemos. Y perdón, por esa misma razón es que no sabemos mucho de Bernal Jiménez, no sabemos de Shuchitskilo, ¿no? Anda. No sabemos de Gómez Anda, no sabemos de tantos compositores que hicieron su lucha y que su música fue aclamada y que fue bien recibida en el viejo continente. Es una cuestión de educación, pero nosotros somos los herederos de esta mala educación. Sí. Y nosotros mismos, si queremos, o sea, si nosotros queremos seguir pensando que vamos a promover México haciendo Noche de los Mayas porque viene una sección de percusiones y porque cierta orquesta que ya no existe por cuestiones que aparte no es mexicana, venezolana, que se les ocurrió en Noche de los Mayas, porque pues se les ocurrió que los mayas son como los indios, ¿no? Y se hacían sus gritos en la parte de las percusiones. Perdónenme, digo, está muy padre. La cuestión es como meter a Bueno, Yoko Ono, he visto peores cosas en las No, improvisaciones de la Sí, percusión. no, yo también. No, yo también. Pero voy a lo siguiente. Es que ahí está el problema. Que estamos desconociendo la Pero, música en nuestro por nuestro ejemplo, propio yo continente. entiendo el sentir cuando uno está tocando, ¿no? Porque realmente cuando uno toca la Noche de los Mayas y ves la exposición de las percusiones, es algo bonito. Entiendo que no Pero es la es que concepción de bonito Revueltas. no puede ser un parámetro. Pero, o sea, es que es algo especial. O sea, sí, No sí sé, entiendo eso ya me pareció muy romántico. sí entiendo la posición de la gente que dice, la Noche de los Mayas, los 12 percusionistas, el de Ashley y el Caracol. Y dices, El caraco. está bonito. O sea, me gusta, me agrada, lo vuelvo a hacer y la toco y siempre que Sí, toco Noche de los sí, Mayas o sea- me encanta. Pero, por ejemplo, llegar a estos niveles de abstracción del entendimiento de la música, como puede ser de esos poemas que son esquinas o ventanas, o de obras un poquito menores en el sentido de instrumentación, como son alcancías, son obras que ni siquiera aquí ya no es bonito. O sea, realmente sí es una pasión, o sea, sí es algo que dices, qué bien escrito está hecho eso, qué gratificante es tocar esta música. Y yo me quiero despedir con esto. Yo me quiero despedir diciéndoles que Revueltas es un genio que va a ser comprendido, no sé, 50, 100 años, y que un día Revueltas va a ser tocado en todo el mundo. Eso nos vamos a encargar, vamos a empezar nosotros en mucho nuestro trabajo, pero créanme que el legado de Revueltas apenas empieza. Esta obra estuvo 70 años en el olvido, se grabó en el 2007, entonces apenas vamos empezando, así que los invitamos a escuchar más música.
A veces vengo muy pesimista, pero hoy no quiero ser Qué tan raro. pesimista. Qué raro, tú casi no eres Porque así. es que es revuelta. Y cuando decir de revueltas, Sarcasmo. quieres sacar lo mejor de todos, ¿no? Es que eso es revueltas. Es sarcasmo. Revueltas era el sarcasmo, es lo mismo. Y no lo decimos nosotros. Es que es Su mexicano. música, su música Es mexicano. te lo Es que es dice. mexicano, es la picardía. Pero yo quería agregar un par de cosas, pero no es que te quiera interrumpir. Sí, no, pero termina. es que creo que algo que hace más difícil no comprender revueltas de la mejor forma es por el nacionalismo del PRI, que desde los 40 para adelante prostituyó, usó su música para meterlo a la danza. Digo esto porque, mira, yo recuerdo cuando en el 2014 fue la gala del 60 aniversario del ballet de Amalia Hernández y montamos en Con Semayá. O sea, y en la coreografía es la Fundación de México Tenochtitlan. No tiene nada que verse en Semayá ni con los mexicas, ni con los mayas, ni con el indigenismo, con nada. Pero ahí tienes las instituciones culturales de México que fuerzan que eso sea, asociarlo a eso. Cuando Revueltas nunca pensó que su música fuera eso. Y tenemos un problema en el siglo XXI que sigue haciendo y repitiendo una y otra vez eso. ¿Por qué? Porque México es indígena, ¿no? Claro, mire, yo coincido con esto. A mí me ha pasado mucho que sé que ahora se resignifica la música, ¿no? A pesar de que ya sabemos para qué fue hecha, pero el resignificado que nosotros le estamos dando puede ser para algo bueno, puede ser para una idea totalmente desastrosa. Creo que aquí el hecho es importante siempre hablar con claridad. Claro, se puede hacer. A lo mejor a alguien se le ocurrió y va a resignificar estas obras en Semayá para el festejo de no sé qué y vamos a significar México Tenochtitlán. Está bien, pero esto tiene que hablarse claro y siempre decir, vamos a hacer esto con música de revueltas para tal, tal, tal. Porque muchas veces se hace la resignificación de la música y ni siquiera justifican por qué. Ujú. ¿Y qué pasa con la gente que va a ver este espectáculo? Sí, se queda con la idea. Se ¿no? queda con la idea de que entonces en Semayá fue para la cuestión. El problema es eso, que nosotros no hablamos claro. O sea, cuando nosotros seamos honestos y digamos, vamos a hacer esto en pro de musicalizar un espectáculo con música de revueltas que fue creada para tal, 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 creo que en ese momento es cuando vamos a entender y vamos a darle el crédito a Revueltas por lo que hizo, más no por la resignificación que nosotros mismos le estamos dando. No, Sí. por ejemplo, ni siquiera tendríamos que darle resignificado, ¿no? Revueltas es revueltas y así Es como fue lo que concebido, es grande. Igual que Beethoven, igual que Claro, Mozart. pero bueno. se Sí, hace, lo ¿no? entiendo, Pasa. lo entiendo. Ahí es un trabajo que hay que hacer. Pero bueno, muchachos, si ustedes quieren seguir sabiendo más de Silvestre Revueltas, vayan a escuchar el nuevo podcast de los Sangunautlas, el panel de los Sangunautlas. Está muy bueno, ¿eh? Ahí Muy estamos bueno. hablando muchísimo más de la vida de Revueltas, a más de largo y tendido. En el siguiente programa vamos a hablar, me parece, de Leonard Bernstein y la idea de la ansiedad. Otro Híjoles. programón. Ese va a estar buenísimo ahorita. Se viene lo bueno también. Pero bueno, ¿quieren decir algo más? Yo ya di mis conclusiones. A mí me gustaría que se siga tocando más. Mis conclusiones son, pongamos atención en lo que Revueltas nos quiere decir. Y esto no solo para nosotros, sino para todos nuestros colegas músicos, directores. Esforcémonos por escuchar a Revueltas. Digo, claro, tenemos que hacer a veces la chamba de resignificar por alguna cosa. Pero escuchemos Ventanas. Escuchemos la música que no es tan común. Porque también luego nos da miedo experimentar algo nuevo. No, Sí. escuchemos lo que Revueltas nos quiere decir en todas las épocas de su vida y busquemos información. Hay libros muy buenos. El maestro Eduardo Contreras Soto, del CENIDIM, es una persona que está bien documentada y que siempre hace un gran trabajo con todos los libros que hay de Revueltas. De verdad, lo van a gozar. No les va a costar leer. A pesar de que no sean músicos, van a disfrutar el libro. Sí, porque el Sí. maestro habla en este lenguaje. No, Entonces, y aparte la vida de Revueltas es apasionante. sí, y por favor, solo una cosa, no clasifiquemos a Revueltas en ningún lado y por favor, no hagamos o no interpretemos a Revueltas por los chismes de si era alcohólico o no, de si tuvo problemas con Chávez o no tuvo. Si los tuvo, eso no es cosa que nos importe. Era muy su pedo. Exactamente, era muy su bronca
Y entonces nosotros tenemos que hablar de su música y del lenguaje en sus diferentes etapas. Entonces, busquemos más de Revueltas, no solo de él, de todos los compositores. Vayamos más al fondo. Yo agregaría de que, complementando lo que decías, Beto, sobre este excelso investigador que es Contreras Soto, yo he leído, tengo varios libros de él, y sí, en efecto, tiene un lenguaje muy fluido, muy sencillo, te devoras el libro, muy ameno. Pero lo interesante es que Eduardo Contreras Soto no es músico de formación, él es escritor, sabe teatro. Es muy bueno, de muy verdad. bueno, o sea, A mí me ha como- tocado ver obras que puso... se me fue el nombre. Lo tenía aquí, La se me sonata fue. para dos actores. No fue otra obra que vi con él, muy buena, sobre Cortés y la Malinche. Los Argonautas. Los Argonautas, no los Argonautas, Argonautas. los Argonautas. Mira, de verdad, buenísimo como director, buenísimo. Y él lo dice, pues yo no soy músico, ¿no? O sea, a él le ha tocado esta chamba, pero de verdad, el trabajo junto a él y para mí una persona muy estimada, el doctor Ricardo Miranda, pues para mí en mi etapa de formación fue muy bueno y lo seguirá haciendo aparte que es un muy buen amigo. Creo que son entes en la vida de México que han investigado bien y que son concretos en sus investigaciones sin ponerle de más y quitando todos los tabúes que podrían existir. Sí. Entonces, bueno, eso era de que reflexionar de que a veces alguien ajeno a nuestro gremio musical es el que nos tiene que poner en claro. Esto era así. ¿Para qué le vienen imaginando, romantizando, quitando y agregando? No, ahí tiene que haber un juicio objetivo. Es el lenguaje, Claro. tienes que ser claro, por eso digo, tienes que ser claro y Pues concreto. estamos atascados en el romanticismo. Aquí en México, no sé dónde nos van a escuchar, pero aquí en México hay un problema muy grande con este romanticismo en todos lados, ¿no? Todos tienen unos ideales muy, muy extraños. La vida de telenovela. Porque así, es que es lo que digo, así nos han educado. Pues sí. Bueno, al menos yo puedo decir que yo soy una generación que no me han educado así, pero aún así tienes que... Por favor. O sea, Pero no te tienes han que- educado, pero sí también. Todos tenemos Ajá, a nuestros lo que voy es que lapsus tienes románticos. que lidiar con ello, ¿no? Claro. Y es muy feo tener que lidiar en un ambiente laboral contra este romanticismo que no es sano. O sea, todo... El romanticismo nació como una corriente para liberar al pensamiento de la razón, pero aquí creo que nos saltamos la etapa de la razón y nos brincamos luego al romanticismo, ¿no? Eso, no me gustaría ahondar en esos temas el día de hoy. Nos despedimos, les invitamos a que nos sigan en el podcast de Los Sangonautlas, en el canal de YouTube El Pokeviolinista, o búsquenos en YouTube Los Sangonautlas, Nuestra Facebook, página. Facebook Los Sangonautlas, Twitter Los Sangonautlas, Instagram Los Sangonautlas. No sé si vamos a tener ya, pero no, sí, búsquenos, ahí nos vamos a agregar. Síganos. Y ya saben, aquí les vamos a estar esperando con más de músicos y de música. Nos vemos en la siguiente emisión de nuestro programa. Cuídense todos. Bye. 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 Mención presidencia de comunidad, toma 200. Buenos días, mi nombre es Fernando Vázquez López. Hoy me dirijo a ustedes en representación del licenciado David Martínez del Razo, presidente de Comunidad Santa Cruz Tlaxcala, que por motivos de logística en otros eventos no pudo acompañarnos esta mañana. Sin embargo, les hace llegar un cordial saludo a todo el auditorio agradeciendo su disponibilidad. De igual manera, me externa su gratitud y afabilidad por tomar en cuenta la comunidad de Santa Cruz Tlaxcala para realizar estos eventos culturales de gran importancia y relevancia. Y al mismo tiempo reitera su compromiso y apoyo, expresando que este espacio siempre estará abierto para ustedes y seguirá apoyando sin duda en medida de lo posible. Reciban un cordial saludo, visiten Santa Cruz.